instructor del Centro Metalmecánico SENA Distrito Capital. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes esta segunda sesión en línea del curso Diseño de Productos Electrónicos con Microcontroladores. En la primera sesión en línea habíamos explicado generalmente las finalidades del curso, el menú de la plataforma, el acceso, dónde están los recursos, y que es importante porque algunos de pronto han preguntado, algunos entran y ven los elementos de Cloud Blast. Esas actividades, recuerden que son actividades si ustedes quieren profundizar. Los temas para evaluar el curso son los que aparecen en el anuncio de inicio de cada semana y que se socializaron en la primera sesión en línea, y en cada sesión pues se les va recordando. Entonces recuerden, para la semana 1, un cuestionario, o sea, tenemos 4 cuestionarios, 4 evaluaciones. Si apruebas todas las evaluaciones, con eso apruebas el curso. De todas maneras, hay elementos, por ejemplo, como hoy se va a explicar, como el foro temático. Si cumplen los criterios y reglas de dinamización y no presentaste la evaluación 1 o 2 o las perdiste, yo les doy incentivo y les califico manualmente y se las pongo como aprobadas. Hoy vamos a tocar entonces el tema análisis estructural y funcional del microcontrolador. Ya en la semana 3 yo les voy a enviar también un mensaje de motivación, propuesta, plan de mejora. ¿Eso qué es? Es como un incentivo si han tenido debilidades en reemplazo pues, de algunas actividades que puedan hacer. El objetivo de la sesión del día de hoy es hablar sobre el tema que es análisis estructural y funcional de un microcontrolador y socializar las actividades calificables de la unidad 2 del curso. La agenda comprende el saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Seguimos con la unidad 2. Vamos a hablar de las bases conceptuales de análisis estructural y funcional de un microcontrolador, socializar las actividades calificables de la unidad 2, sesión de preguntas y, por último, conclusiones. El análisis estructural y funcional de un microcontrolador. Antes de arrancar eso, o sea, cuando yo digo análisis, quiere decir descomponer en partes, dividir. Estructural tiene que ver esa estructura de cómo está compuesto físicamente. Y el funcional es eso, para qué sirve y cómo se utiliza. En este mundo se llaman, a veces les dicen sistemas embebidos, y ¿qué es lo que dicen los sistemas embebidos? Son los microprocesadores o los microcontroladores. Esos sistemas como tal, entonces generalmente suelen confundirse, y entonces vamos a hablar como unas pequeñas diferencias. Siempre, cada vez que hablen de microprocesadores, van a imaginar ustedes como una computadora, la computadora de escritorio, computador portátil, y ¿qué es lo que tiene? Que dentro que tiene una tarjeta donde van conectados todos los dispositivos como tal. Pero si hablamos de microcontrolador, siempre se van a asociarlo con un chip en un circuito integrado, que a veces se necesita una tarjeta para interactuar con otros elementos, pero como tal todo viene integrado en el chip, es decir, no necesita otra memoria aparte porque la tiene ahí internamente. Ya si la queremos expandir, se puede colocar. Entonces, como concepto, entonces podríamos decir que el microcontrolador es un computador completo, aunque de limitadas prestaciones, está contenido en un chip, que es un circuito integrado programable, y se destina a gobernar una sola tarea con el programa que recibe en su memoria, o sea, para una aplicación específica. Mientras que un dispositivo integrado digital capaz de interpretar y ejecutar un conjunto secuencial de instrucciones, programa, hacen parte de un sistema complejo y grande, es lo que constituye los microcontroladores. Por eso se integran, no es un solo chip, sino varios chips que están, circuitos integrados que hay dentro de esa tarjeta madre, dentro del computador, para que pueda funcionar y pueda hacer múltiples tareas. Entonces, no solo para una actividad, puede ser para muchas. En el microcontrolador, si lo vemos desde el punto de vista de estructura, todos los elementos del circuito están integrados al interior, lo que simplifica la circuitería y tarjetas electrónicas. Hoy en día entonces, siempre a veces hay etapas donde hay algunas tecnologías que están más de moda que otras. Entre los años 90 y principios de los 2000, la moda de los microcontroladores eran los PIC de la familia microchip. Pero ya después, a partir del 2006, ya la tendencia ha ido por la familia de los Almer, entonces, donde han construido unas tarjetas de desarrollo de
software y hardware abierto, libre, que los han llamado los Arduinos. Fue desarrollado por unos italianos y se ha popularizado y está abierto, entonces hay muchas versiones, una tarjeta económica, barata, que se puede programar. En el microprocesador, si vemos la estructura, entonces todos los elementos, como les decía, en un computador están fuera del microprocesador, lo que hace que la tarjeta electrónica sea más compleja. En costos, pues es más barato, vea que podemos coger una tarjeta, podemos conseguir una tarjeta básica de Arduino 1 de desarrollo, la podemos conseguir entre aproximadamente más o menos 20.000 pesos, 15, 17. Ya si necesito más características, va a valer más. ¿Cuánto va a conseguir un computador personal o un computador de escritorio? Vemos que ese precio ya sería multiplicado siquiera 20 o 50 veces más. En cuanto al desarrollo, el tiempo de desarrollo en un proyecto electrónico es mucho menor, pues porque es más aplicado, efectivo para eso. Mientras que si lo hago con un sistema base de microprocesador, puede tardar mucho más. Puede ser. Entonces, esa es una de las diferencias. Aquí estamos viendo esta imagen y esta imagen lo que constituye, le decimos la arquitectura o la parte interna del microcontrolador. Cualquier tipo de microcontrolador que tenga va a tener una estructura similar. Si vemos, ahí vemos como si fuera una arañita, un circuito integrado, siempre esa muesquita que tenemos, que encontramos aquí arriba, todos los circuitos integrados lo tienen, y siempre visto así, como lo estoy viendo de frente, van a encontrar a veces una muesquita o una bolita o un orificio que indica que ese es ahí donde empieza la primera terminal. Y uno ya, pues ya de costumbre, entonces si lo ve así, entonces si yo le digo, mi mano derecha, en mi mano derecha arriba, empieza a contar esos pines que son láminas, son esas paticas que son conductores que se conectan a lo que hay interno ahí. Y se empiezan a numerar de arriba hacia abajo, de derecha, empiezan de derecha, entonces esta sería la 1, la de abajo 2, 3, así sucesivamente. Cuando termine acá, supongamos que este fuera 20 pines, el que sigue al otro lado, a la izquierda de abajo, sería el 21 y el último pin sería el último de la derecha. Entonces, generalmente viene el plano, la hoja de datos, donde dice qué va, cómo se conecta cada etapa, cada componente. Aquí, ¿qué nos interesa conocer? Es que él al interior tiene en esos pines, es la forma con que interactúa con el mundo real. Y en algunos de ellos, de acuerdo a la hoja de datos y al tipo a la referencia, casi todos estos tienen unas referencias que uno encuentra en esas hojas de datos que te dice si es de baja, media o alta gama, características, condiciones internas. Pero aquí voy a explicar es toda la generalidad de qué es lo que tiene generalmente esa estructura. Ellos tienen al interior, como el cerebro de él está interno en todo en esa pastillita, necesita comunicarse con las demás componentes que va a tener ahí. ¿Y esos componentes qué son? ¿Cómo se comunican? Por unas líneas, y esa línea se llama el bus de datos, donde va la información. Y para interactuar a veces con ese mundo exterior, necesitamos entonces, generalmente hay una parte que le dice VCC o voltaje de alimentación, depende de la referencia, hay unos que se conectan a una línea específica, tiene una, y la otra le dicen ground, tierra, que se conecta, entonces se pueden pilas de 1,5 voltios, 2 voltios, 3, 5, 24, 12. ¿Quién me dice qué valor se va a conectar? Esa hoja de datos, el fabricante que me lo provee. Tiene esos puertos y esos puertos, entonces vemos esa comunicación, entonces si tengo unas entradas y tengo unas salidas. Entonces, de acuerdo a esas entradas y salidas, también depende de lo que yo vaya a conectar como referencia. Entonces pueden ser entradas digitales paralelas, que puede ser en un pin, solo un dato, un bit, 0, un 1. Hay otras entradas que pueden ser de forma serial, es en ese pin se pueden y van integrados 8 bits, 8, entonces esa es la comunicación serial, espera hasta que hayan 8 y se llena y se va. También tienen unos elementos, entonces, donde se comunican y es en la memoria interna. Para acceder a la memoria, hacemos de cuenta como un libro, un cuaderno. El cuaderno que tiene una estructura general y unas hojas.
una biblioteca. En la biblioteca, si yo voy, están todos los libros, están en el stand, si es física, donde se organizan y donde se guardan, tienen un orden. Así pasan las memorias de cualquier sistema de cómputo. Esas memorias, los datos son como si fueran los libros. O si fueran un cuaderno, cada dato sería como la hoja. Y si vemos dentro de las hojas, hay unos renglones y yo puedo numerar esas hojas. Entonces, el orden de esas hojas, ¿por qué se numeran? Para saber dónde va cada información, cada posición. Siempre empieza desde la posición 0 hasta la NX de esa información. Entonces, uno es los datos que tiene la memoria, pero para acceder a esos datos generalmente él necesita unos al interior, para saber cómo va, él tiene unos contadores, unos registros internos. Entonces, los contadores, ¿qué es lo que me hacen? Su función es contar información. Entonces, se generan contadores ascendentes, descendentes, y, eh, y también, entonces hay algunos que se llaman contadores timers. Los timers son los temporizadores que me miden tiempo. Y es donde yo puedo configurar que me cuente en nanosegundos, microsegundos, horas, minutos, segundos, depende de la rutina, las instrucciones que les dé. Hay otra que se llama contador watchdog o perro guardián. Generalmente ese es algo que se hace para precaución y seguridad del software, generalmente. Ese perro guardián como para proteger la información. Entonces le colocan unos elementos de seguridad porque cualquiera puede acceder a la información de él, pero si ya tiene ese perro guardián habilitado, si no sabe los datos o el orden de acuerdo a lo que yo le configure ahí, no podrá acceder a esa información. Puede tener la información, pero quedaría, como se dice, entre comillas, encriptada. Hay, depende de algunos, tienen algunos ya de gama alta, ya tienen directamente los conversores análogos digitales. Entonces, generalmente para interactuar con el mundo real, entonces hay señales que son de carácter análogo o señales de carácter digital. Las que son digitales se conectan directamente a las entradas, pero las análogas, entonces generalmente, ¿qué es lo que hacen? Se conectan a un pin para entrada y ahí otros tienen también conversor de digital análogo para que mande las salidas análogas. Entonces, adentro tiene ese conversor. Si no lo tuviera, ¿qué tendría que tener? Tener un conversor, por ejemplo, unas referencias comunes en electrónica, es la DC0804 y está la DC0808. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que en uno solo me sirve para digitalizar información hasta cierto rango de 8 bits, mientras que en la DC0808 es como tener tres conversores en uno que tienen unas prestaciones pues especiales. También tiene unos elementos que son los puertos, de esos puertos de entrada y salida donde decían los datos. Entonces, si son digitales, si son análogos, entonces generalmente si la entrada dice es análoga es porque al interior tiene la conversión análogo digital. Si es salida análoga es porque al interior tiene el conversor que convierte lo digital a análogo y lo puedo conectar ahí para como tal. Tenemos entonces los registros de ya la información, donde van las líneas de la CPU, la información que guardo y que proceso. Eso es generalmente cómo sería una estructura física, una arquitectura de un microcontrolador. Pero ya para el segundo componente que nosotros tenemos, entonces aquí estamos viendo esta diapositiva. Entonces aquí vamos a correr un poquito. Listo. Entonces, este es un enlace de mi EduBlog de circuitos, EduBlog de circuitos eléctricos. Si quieren, a los que les quiera interesar, profundizar, complementar. Esto fue de algunos cursos que he dado sobre diseño de tarjetas electrónicas. Se las voy a copiar aquí en el chat para que la tengan ahí disponible si quieren curiosear, si quieren mirar, así como tengo un EduBlog donde he abarcado toda la parte de microcontroladores, tengo otro blog para la parte de PLC, tengo otro que está enfocado a la parte de electrónica, generalmente electrónica análoga, digital y circuitos eléctricos. Ese es el otro, ese fue mi primer blog que yo creé, sino que para que después no me quedara tan demasiado extenso, es que he creado, lo que hago es a veces los conecto con mis otros recursos. Listo, ahí les copié esa información. Entonces, generalmente, ¿qué sucede? Entonces aquí, si ustedes están viendo en esta presentacioncita, vemos, hay como muchas imágenes y muchos enlaces, que es lo que quise tratar de trazar acá.
Todo proceso, existe dentro del software tres tipos de software. Está el software de sistema, el software de aplicación y el software de control. El software de sistema es donde generalmente tengo los sistemas operativos con los que interactúo con las máquinas. El software de aplicación es como los utilitarios para trabajar. Entonces, generalmente, los programas con que desarrollo, con que interactúo, son software de aplicación, que depende de la máquina. Entonces, cuando van a ir a las páginas del fabricante, dice, lo puede trabajar en Linux, lo puede instalar en Windows, lo puede instalar en iOS, son las opciones que le puede traer. Algunos pueden decir, también lo puede trabajar, o sea, depende ya de las características del fabricante. Eso es un software de aplicación. Y el software de configuración es aquel intermedio que me permite que el computador reconozca, de acuerdo con su sistema operativo, si esa aplicación le sirve, la puede ver, puede tener utilidades o aquellos componentes de hardware como tal. Pero para desarrollar cualquier tipo de software, necesitamos los lenguajes de programación. Y los lenguajes de programación son aquellos lenguajes muy similares, muy parecidos a nuestro lenguaje natural humano, pero para las máquinas esos lenguajes se convierten en binarios, unos y ceros. Al principio, cuando empezó la parte de cómputo, entonces, ¿cómo se mandaban las instrucciones y se ejecutaban? Con tarjetas perforadas. Entonces, había un lector que miraba si había huequitos o no en esas tarjetas, esas perforaciones. Ya a medida que fue avanzando la tecnología, se fueron desarrollando los lenguajes de bajo nivel, que es una estructuración en lo que se conoce como lenguaje de máquina, muy un pseudocódigo ahí, donde generalmente es unos y ceros, o abreviaturas de comandos, donde yo a veces lo puedo visualizar en una numeración hexadecimal, que es base 16, o porque el binario quiero todo lleno de unos y ceros, y resulta que en los sistemas numéricos un dígito hexadecimal equivale a 4 bits, 4 dígitos binarios. Y los 8 bits que mando, haga de cuenta, 2 dígitos en hexadecimal. Por eso cuando ustedes acceden a una memoria, alguna información, a la información del computador, casi toda esa información está en formato hexadecimal. Inclusive en las comunicaciones, vemos que para conectarnos a los computadores está el protocolo TCP/IP, que funciona bajo un protocolo que se llama IPv4, que son esas direcciones IP, que está compuesta por 4 octetos, cada uno de a 3 dígitos. Entonces está 192.168.1. Punto algo. Esos son, esas direcciones están en un sistema decimal y tienen una extensión que funcionan, pero ahora la tendencia es trabajar con lo que se llama IPv6, versión 6. Entonces, ya esas direcciones se cambian a un fragmento más grande y ya son dadas con números hexadecimales. Si ustedes curiosean, de pronto en mi blog yo coloqué, porque estuve dando una clase de redes y comunicaciones 2 para unos tecnólogos en sistemas. Entonces yo dejé en mi blog, ahí dice redes y comunicaciones 2, ahí dejé con unos videitos o algo, ahí también al último está sobre los protocolos y algo, si quieren profundizar y conocer un poquito. Así como en el de blog micro, también ustedes van a encontrar que mostré hace 8 días, yo quiero mirar introducción a la programación, algoritmos, qué será eso, entonces que puedan tener. Pero aquí, a carta blanca, entonces, ¿qué sucede? Para realizar esos programas necesito primero ese software de aplicación donde lo voy a hacer. Pero ese software de aplicación va a tener siempre algún editor, es donde hago la información. Hay algunos que los puedo hacer en un entorno gráfico, o hay otros que los puedo hacer con textos. Pero para trabajar en ese editor, él debe cumplir unas reglas de ese programa de aplicación. Esas son las reglas que van de acuerdo al repertorio de instrucciones. Entonces yo voy a programar entonces un microcontrolador PIC. Entonces puedo utilizar el PIC Simulator o puedo utilizar los programas de la familia de microchip para poder trabajar y hacer las instrucciones de programación como tal. Voy a programar un Arduino. Entonces tengo que tener el programa y el editor de Arduino como tal para poderlos trabajar y utilizar ahí. O algunos de entorno gráfico. Entonces eso es de acuerdo a ese software de aplicación donde voy a desarrollar el programa, cumple unas reglas. ¿Y qué es lo que hace? Tiene al interior algo que se llama el ensamble del programa.
Y eso es lo que se llama, en términos técnicos, el compilador. ¿Qué es lo que me hace el compilador? Verifica si esa información que yo escribí en el editor cumple esas reglas, digamos, son reglas de sintaxis, de cómo lo escribí bien. Resulta que para programar, entonces algunos debo escribir de numeral ORG. Si no escribí numeral ORG y el número del microcontrolador y cuál, no me va a funcionar y me va a salir un error. O para abrir el programa, uno puede decir open, otro una llavecita, o sea, ¿qué instrucciones? Entonces, muchas veces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Esas reglas, esos que me dan los repertorios de instrucciones, y al tener el paso anterior, la arquitectura del microcontrolador, de cuáles son los pines de entrada, de salida, para programar, para configurar, es donde empiezo a hacer mi programa. Si está bien, entonces él te genera un programa ejecutable. Creo que hace 8 días les preguntaba si saben la diferencia entre un programa .com, .exe. Entonces, por ejemplo, los .com, yo trabajo en un computador y tengo un programa, por ejemplo, como el LPP. Entonces, aquí voy a aprovechar entonces, LPP es donde yo empiezo a entrenar para programar algoritmos y ese LPP empiezo a escribir las instrucciones en una sintaxis como tal. Y en él me puede generar y puedo generar un programa con la extensión .lpp. Pero él también tiene otra opción que puede compilarlo, generarla en un lenguaje de programación que se llama C. Pero también me puede generar el programa ejecutable. Ese programa ejecutable, si es menor a 64 kilobytes, me lo va a generar, grabar como un .com. Pero si ese contenido, ese programa es mayor a 64 kilobytes, me lo va a generar en .exe. En otras palabras, cada vez que instalo un controlador, un driver, por ejemplo, instalo el Office, el Acrobat, un antivirus, en el computador estoy haciendo llamados a esos programas .com o .exe, que son los que entiende, que para el computador son los unos y ceros. En el caso del microcontrolador, los formatos de los programas que se generan es en un formato .bin o binario o .es en numeración hexadecimal. ¿Y qué es lo importante acá? Lo que vale la plata es desarrollar el algoritmo, el programa, porque el programa, el pasar en el compilador es aplicar esas reglas. Simplemente debo saber y conocer. Generalmente cuando veo la lógica de programación tengo que saber que existen variables, hay unas variables locales o variables globales, están unas constantes, y las variables pueden ser numéricas, alfanuméricas o caracteres, y si son numéricas pueden ser reales o pueden ser flotantes o pueden ser enteros, los tipos de datos que puedo tener y manipular, cómo se organiza una entrada, una salida. Los que están en la parte de software, generalmente el primer programa y que no utilizan nada de hardware, el que escriben es Hola Mundo. Y entonces estoy aprendiendo a programar en Java, en Python, en lo que sea, siempre te va a aparecer, Hola Mundo, el primer programita, donde es que estoy mirando, un saludo. Cuando yo hago programación electrónica, casi siempre lo que hacemos es verificar una entrada y una salida. Entonces, con un interruptor y la salida, prender un LED que visualice. Esos son los programas típicos que uno hace para comenzar. Si ya veo que me funciona esa entrada y salida, si sea también en un PLC, me funciona una entrada y una salida, listo. Ya vi que funciona el compilador y el programa, ya empiezo a cachar. Pero el compilador no te va a detectar esos problemas de lógica. Lógica es la estructura de programación. Yo necesito calcular el área de un triángulo. Entonces, listo, ¿qué necesito? La base y la altura. Entonces yo hice mi programa y en el compilador viene. Entonces, digite el valor del área. No, digite el valor de la base, digite el valor de la altura. Y después te va a decir, el área calculada es tanto. Pero ese procedimiento de esa fórmula que va a hacer la operación con esos datos de entrada es lo que yo debo saber. Pero si yo no sé que el área de un triángulo es base por altura sobre 2, sino que le coloco base por altura, el compilador no va a detectar si está bueno o malo. ¿Verdad? No hay errores, te dio, pero te dio mal. Eso se llama un error de lógica. Ya, si escribes una instrucción, puedes escribir bien la fórmula. Área es igual a base por altura dividido entre 2. Pero resulta que esa división le coloqué un símbolo de la división
le coloqué un símbolo totalmente diferente a la instrucción. En lugar de colocarle la línea de dividir, le coloqué porcentaje, que es el residuo. Ah, ¿y qué estoy teniendo? Un error, ojo, de lógica y de sintaxis porque no vi cuál es el operador que hay. Entonces, generalmente uno aprende cuáles son los operadores, la jerarquía de los operadores entre paréntesis, matemáticos, lógicos, los valores de las compuertas, AND, OR, NOT, para saber ese tipo de operaciones. Pero aquí entonces vemos, entonces hay otras personas que entran, no saben nada de la parte electrónica, por eso estoy dando esto general y tratando de explicarlo cómo funciona sin irnos pues mucho al detalle. Entonces, siempre para programar microcontrolador tengo un software de aplicación donde él tiene un editor, un compilador que la función de ese compilador es que me coge lo que hay en ese editor y me lo convierte a un programa ejecutable que lo entienda y que se pueda guardar en el dispositivo y lo opere. Esa es la función. También a veces me genera un programa, otro programa donde puedo ver la lista de errores o la estructura pues de acuerdo al formato. Resulta que hay muchos tipos de editores. Entonces yo puedo tener, entonces, aquí vemos la imagen, por ejemplo, una programación en un Arduino. Entonces, en Arduino la puedo hacer con el mismo programa de ellos. Recuerden que en mi blog de micros, ahí también tengo como les dimos una introducción si quieren como conocer un poquito de lo de Arduino básico, entonces yo puedo colocar ahí, entonces hago mis instrucciones. Para hacer estas instrucciones tengo que saber entonces cómo hago las variables, entonces son las reglas de sintaxis de ese programa. Pero también lo puedo hacer de forma visual. Entonces visual hay un programa que generalmente con que enseñan a los niños, que generalmente se conoce como Scratch, que ustedes lo ven aquí como rojito, donde empiezo en un entorno visual y empiezo a buscar cajoncitos y lo hago y me funciona para programar estos Arduinos. Para microcontroladores, por ejemplo, los PIC y eso, entonces también los puedes hacer con código de acuerdo a las estructuras. Hay unos que se llama, por ejemplo, el PIC Simulator, lo puede hacer en un BASIC o una especie de instrucciones que combinan, por ejemplo, parte como de comandos muy parecidos al C y al BASIC para organizar. Pero también hay otro, y este es el otro que tengo acá, que les voy a ir copiando por ejemplo, este NIPLE, los que trabajan la parte con PIX, es diseñado por unos argentinos y ese programa que me permite de forma gráfica y me genera el código. Hace unos años que me genera el código del programa, generalmente para los PIC sería el programa .asm y necesitaba el compilador de microchip para generarme el ejecutable. Pero ya hoy en día las últimas versiones de este NIPLE ya de una me genera el código .bin o .exe para programar directamente y es todo un entorno visual. Aquí este otro, cómo empezar el otro Arduino desde cero, copiar dirección de enlace, se los voy a pegar aquí. Entonces, ¿qué son los que tenemos? Pero también hay que tener en cuenta que en el pasado las memorias eran muy limitadas. Hoy en día, ya con el desarrollo de la tecnología, ya los programas me ocupan harto tamaño. Vemos memorias micro SD hasta de teras. Antes eso era poquito el tamaño de memoria, a veces había que extenderse como tal. Hoy en día ya muchas tarjetas, si necesito memoria, procesador de datos, incluso tienen el enlace para conectarles estas mismas. Pero también necesito otra parte, a veces necesito simularlo, hacer la simulación como tal del programa, de cómo lo hacemos. Entonces, si ustedes navegan en el historial de mi de blog micros, por ejemplo, pueden ver ejemplos de clases donde he mostrado y hay algunos elementos de ayudas para este. Y entonces, por ejemplo, en electrónica, un programa muy bueno que nos ayuda a visualizar ese procedimiento y observar como si fuera real, inclusive puedo generar la tarjeta de circuito impreso en 3D, se llama el Proteus. El Proteus es un software, hay varias versiones. En la versión ISIS es donde hacemos la simulación y la parte ARES es donde genero la tarjeta electrónica, la puedo ver inclusive hasta en 3D como tal. ¿Qué pasa acá? Es que aquí simplemente hago el llamado del circuito integrado, del microcontrolador y
lo abro y de ahí puedo cargar el programa .bin que generé con el compilador y ya lo puedo conectar y lo va a ir funcionando perfectamente. También para, tiene las últimas versiones ya también tienen la opción para el Arduino. ¿Cuál es la diferencia? Hay que tener un truquito por el programa que me genera el Arduino. Entonces ahí le toca a una vez cacharrear un poquito de ese programa que genera el Arduino, donde lo genero para llamarlo acá desde el microcontrolador, donde me queda guardadito. Porque esta tarjeta de desarrollo generalmente está diseñada para trabajarse en tiempo real, conectado física. Pero si no tengo para la tarjeta y quiero cacharrear, lo puedo utilizar este. También existe otro programa de simulación donde yo puedo simular, se llama el Tinkercad, que es únicamente para los Arduinos. En ese Tinkercad, donde yo puedo visualizar y puedo simular cómo sería la conexión, es muy práctico y didáctico para trabajar. ¿Y qué es la simulación? Es donde yo verifico la ejecución del programa. Ya después de estar ahí, si vemos aquí, ¿qué hacemos? Entonces, tengo mi programa, aquí este sería mi prototipo en software, y ya si está funcionando y cumple requerimientos, ya mando a hacer la tarjeta o lo compro, lo quemo y ya puedo montarlo físicamente. Eso es generalmente la estructura. ¿Qué actividades tenemos en la unidad 2? Entonces, en la unidad 2 tenemos la evaluación, el cuestionario, y tenemos participar en el foro temático Dinamizando con Rúbrica Tigre. ¿Y qué es la Rúbrica Tigre? Es una sigla que me traduce. La T significa que debo escribir un título, a partir del tema que hay, escribir un título acorde al tema. ¿Qué no me sirve? Hay gente que escribe foro temático o rúbrica tigre. No, es el título acorde al tema. Si me están preguntando de funciones y compuertas lógicas, tengo que hablar de funciones o compuertas lógicas. En este caso, nuestro foro, el contenido de nuestro foro está así. Uno de los factores para el diseño de un producto electrónico es el económico. Presente su opinión respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué otros factores, fuera de lo económico, debo tener en cuenta para el diseño de un producto electrónico? Explique, ejemplifique y argumente. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? ¿Cuál podría ser mi título? Factores a tener en cuenta en el diseño de un producto electrónico. No la misma pregunta, el título. O los factores que considero importantes para un producto electrónico. Ese es el título. Escribiste el título y cumple. Son 20 punticos. Y la acción entre ideas es a partir de la pregunta orientadora. Entonces, ¿yo qué hago? A continuación, presentaré mi punto de vista o mi respuesta a la pregunta tan, la escribes tal cual y das tu respuesta. Que te dice, explique, ejemplifique y argumente. Entonces, ¿qué es explicar? Yo, ¿cómo lo entiendo? Yo podría decir, vea, un factor importante en el diseño de un producto electrónico es la funcionalidad. O la funcionalidad que sea algo de utilidad para el cliente. Por ejemplo, yo necesito realizar un sistema de alarma para la casa. Entonces, ¿qué sería funcional? Si yo quiero una alarma, ¿qué tipo de alarma va a ser? ¿Va a ser sonora? ¿O va a ser que me mande un mensaje de texto al celular? ¿Qué tipo? Estoy explicando, estoy ejemplificando y argumentando por qué. Ahí cumplo la hilación. Otros 20 punticos. Generar discusión. A partir de lo planteado, puedo formular preguntas. Venga, ¿qué implicaciones tendrá al violar el derecho de autor en el diseño de un producto electrónico si no cojo software o hardware de acceso abierto? ¿Será que tendré problemas legales? Estoy formulando una pregunta. ¿Qué pregunta no me sirve? ¿Ustedes qué creen? No. Estructura una pregunta. Haz una pregunta para que la gente invite a reflexionar. ¿Para qué hacer esa pregunta? Entonces puede que compañeros ya hayan hecho siempre su parte sobre y comentado y mucha discusión y ya hay suficiente aclaración sobre los factores a tener en un producto electrónico. Entonces tú puedes formular tu pregunta, entonces dar la respuesta a partir de la pregunta que hizo el compañero y ahí estás generando debate y le aplicamos lo mismo, la rúbrica. Redacción. Ojo, entonces, ¿qué recomiendo? Copien en Word, en un documento de Word. Él les resalta los errores de ortografía, de gramática, utilice el corrector, ya que sea legible y después lo copias y lo pegas como texto. No me adjuntes archivos, copias y pegas en el foro. Entonces ya ahí cumplo ese. ¿Tiene buena redacción y ortografía?
Cuando yo vaya a participar en el foro, así como esté la sesión anterior, le activo texto enriquecido y ya puedo visualizar directamente. El tercer punto, enriquecer discusión. Ver, es que encontré tal página, tal elemento. O puedes decir, ven, aquí mirando en el blog vi una parte importante que sería el diseño de prototipos simulados con Tinkercad. Los invito a que vean por qué aportan el tema, porque un factor a tener en cuenta es el prototipo inicial para hacer el diseño y ahorrarnos costos futuros. Y nos aporta el tema, por esto es, o sea, mando un enlace, lo invito a que lo consulten y digo por qué es importante. Entonces, si vemos, ahí serían 20, 40, 60, 80, 100 para probar. Para probar hay que tener mínimo 70 puntos. Pero hay otras cosas que no me sirven. Hay gente que coge y copia de internet. Entonces yo busco imágenes. Yo también encuentro y algunos pegan imágenes. Entonces creen que si es del SENA, eh, el detector de plagios, pues no los detecta imágenes, pero yo sí tengo, yo verifico tanto imágenes como texto, y si no estás haciendo la cita y referencista en internet, pues lo estás presentando como si fuera hecho por ti, eso es violar los derechos de autor, eso es plagio. Entonces, puede que tu aporte y su imagen sea muy linda y perfecta, pero no me sirve. ¿A qué me sirve? El criterio aquí es la rúbrica Tigre, donde ¿qué buscamos a partir de ese tema? Que tú pienses desde un título, de respuesta a la pregunta, formules una pregunta para generar discusión con buena ortografía y enriquezca la discusión. Entonces, si voy a copiar y pegar de internet, entonces, ¿para qué? Yo por eso lo dejo voluntario. Pero aquel que quiera participar, hacer el esfuerzo, entonces hay alguien que puede haber presentado y tuvo plagio y le coloqué no aprobado ahí, pero ganó la evaluación. Listo, yo después cuando termino la semana, le califico manualmente, queda aprobado, pero si en una observación ahí dije no cumple o queda no aprobado, pero yo cambio manualmente al último si aprobó. Caso contrario, hizo muy bien, excelente, y le fue mal en las primeras dos evaluaciones. Listo, ya con eso se las paso a aprobar. Entonces ese es el criterio de valoración del foro. Vamos entonces ahora a sesión de preguntas, de acuerdo a nuestro orden del día. Vamos a ver si alguien tiene la mano levantada. Listo, entonces les voy a preguntar directamente. Andrés Sebastián levantó la mano, bien pueda. Yo tengo una duda, profe. Por ejemplo, yo no pude presentar la evaluación 1 la anterior semana, pues la presenté ahora, ¿no? Sí. Entonces, ahí me aparece como con la D, pero pues, porque yo creo que porque pasó el tiempo, porque la respuesta está... No, la D es porque no tuviste el puntaje de 70, mínimo. Te toca Pero ahí repetirla. aparecen que las 4 respuestas están correctas. Pero si te aparece calificación D es porque fue no aprobado. Ok. Pues, si Ojo, quieres... no, es que te puedes decir, o sea, él te responde, pero yo no estoy dejando ver las respuestas para que lo puedan repetir varias veces. No, o sea, la calificación 2 no, la calificación 1, profe. O sea, sí aparecen las respuestas. Sí, bien, no, entonces tengo que verificar para quitarle esa parte, porque la idea es que no vean las respuestas para que lo puedan repetir varias veces, porque si ven las respuestas, pues vuelvo y lo presento de una. Pero si tú tienes D es porque lo perdiste. Si sacaste calificación D. A ver, venga, yo miro en evaluaciones. Y todas las actividades, no importa el tiempo, o sea, si no viste la grabación o no asististe a la sesión en línea, te has dado cuenta que en todos los anuncios dice la fecha para entregar evidencias es tal día, tal hora, ¿no es cierto? Hasta las 7 de la mañana. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tú puedes presentar hasta ese día, antes de las 7 de la mañana, esa actividad. No sé si soy claro contigo ahí. ¿Te quedó clara la respuesta, Andrés? Listo. Vamos a ver, entonces, a ver quién más hay acá. Álvaro, ¿tienes alguna duda? No, profe, todo claro, pues hasta el momento. Lo del tema de la evaluación, pues yo presenté la evaluación la primera vez, a mí me llegó un mensaje al correo que me decía que no había aprobado, entonces la volví a hacer.
pues, la alternativa que nos da la plataforma. Ok, sí, yo siempre, si está no aprobado, le coloco favor repetir la evaluación. Y si está aprobado, a veces espero unos días y le digo felicitaciones por aprobar la evaluación, el resultado de aprendizaje 1. Se entiende que si lo aprobó es porque aprobó la evaluación 1. Listo. John Jairo Sí, tiene la eso mano es muy levantada. bueno. Buenas tardes, profe. Una preguntita. En mi caso, yo ya hice las actividades, hice la primera y segunda evaluación y que no estoy seguro de cómo están las notas porque como yo fui una de las personas que le comenté anteriormente que no estoy muy familiarizado con la plataforma y en la parte de las calificaciones no sé si es que yo no volví a mirar, no sé si ya aparecieron las calificaciones, no sé si voy bien, si me falta algo por precisar. Recuerda que tú en la plataforma dice calificaciones. O cuando abres la evaluación han enviado y te si fue aprobado o no, si te aparece A o D. En el semáforo que usted envió de calificaciones, ahí salían varias cosas, creo que incluyó el foro. El foro es algo que la verdad no he podido hacer. Por eso, Salían varias, si no me equivoco, salían varias cosas a tener en cuenta para calificar. listo. ¿Qué es de tener en cuenta? O sea, yo mando el semáforo es para que sepan cómo van, pero prácticamente, ¿qué tienes que aprobar para cada resultado? Está con una evaluación. Si aprueba la evaluación, aprueba el resultado de aprendizaje. En la unidad 1 solo hay un cuestionario. En la unidad 2 está el foro y el cuestionario. Si haces la evaluación y apruebas, no necesitas hacer el foro. Por eso se dice que es opcional. Ok, En, ok. en la actividad 3 tengo un cuestionario y ahí tengo un taller práctico. Si hiciste el taller práctico eh, y, 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 y no lo aprobaste, pero aprobaste la evaluación, pues yo te cambio manualmente la calificación y queda aprobado. O sea, una de las dos actividades con una de las dos del foro o la evaluación o el taller o la evaluación 3 en el caso de la unidad 3. Con una que apruebes ya apruebas ese resultado de aprendizaje. En la 4 hay otra evaluación, otro cuestionario. Si lo apruebas ya, sí, En la parte del taller práctico que es en la unidad 3 yo todavía no he podido hacerla. ese es voluntario. ¿Eso es totalmente en línea o hay No, no, que hacer algo aparte? tú tienes que mirar, lo primero que tú tienes que hacer es leer las guías de aprendizaje. Ok, Cuando tú entras a una actividad, tú abres la guía de aprendizaje, por eso yo te digo, si viste la grabación de la sesión 1, ahí mostré cómo entrabas al curso o no la has visto. no, sí, sí, o sea que todo está ahí tal cual detallado en la guía de Así, aprendizaje de la unidad 3. en la guía de aprendizaje, entonces te dice, ahí está el contenido, lo que debe hacer el taller. Ok, El taller, y yo lo expliqué la semana pasada también, vea, ese taller consiste en esto, es esto, es esto, esto, y tú lo haces en un documento de Word y lo subes, ok, listo. lo envías por evidencia, pero si haces la evaluación ya, y tú entonces consultas la nota en evaluaciones. En evaluaciones directamente, En listo. evaluaciones, ahí te aparece, cuando abres, ahí te aparece generalmente si fue aprobado o no, o entras en el menú en calificaciones. Y cuando entras a calificaciones, tú vas a ver y desplegas los más. Por eso, entonces, si viste la grabación en línea, yo ahí mostré cómo navegar en el menú. O no la viste toda, o necesitas que te No, comparta. sí, sí, sí la he visto, pero quizás no recordaba esa parte de las calificaciones bien cómo verificarlas. O Pero listo, necesitas que profe, muchas comparta gracias. pantalla y que ingrese al curso y que te la muestre. Pues sí, ¿Te le parece? agradecería, la verdad. Solo yo estoy aquí en este Bueno, momento es por medio del celular, no tengo computadora aquí para ir revisando. ok, listo. Entonces ya va a mostrar eso. Y Andrés tiene la mano levantada, Andrés. Sí, profe, era para la duda, pues si quieres te muestro la pantalla. No, ¿Qué yo tal? voy a ¿Cómo abrir, yo estás? voy a abrir la mía, ya va a entrar al curso y una vez para que el compañero que no estuvo en la sesión anterior y de una vez miramos tu caso. ¿Listo? Ah, listo, profe. Voy a volver a compartir ya toda la pantalla porque solo está compartiendo la ventana de la presentación. Y de una vez ingresamos al curso.
Listo. Álvaro tiene la manito levantada. Sí, señor, es para pues comentar de que me he dado cuenta de que muchas veces las actividades se habilitan antes de que haya la clase el fin de semana, es decir, los sábados. No, Entonces, todas las actividades están sí, habilitadas desde el primer día. O sea, ninguna está deshabilitada. ok, sí, pero entonces ah, el mensaje de que tenemos como hasta tal fecha para hacerlo, eso está desde antes de que tengamos la clase, ¿cierto? Por ejemplo, yo miré esta semana el mensaje de que habilitaban la actividad número 2, fue como desde el miércoles, jueves, va como No, hasta el lunes, martes. no, pero te aclaro, o sea, tenemos un cronograma. Ajá, Y ese cronograma te dice, está establecido por semanas, pero como es desde el primer día, desde el video de audio, desde la presentación, todas las actividades están habilitadas desde el primer día. O sea, tú el primer día puedes hacer las actividades de la unidad 1, 2, ajá, 3, sí, 4. sí, sí. Lo Lo que que, pasa lo que es pasa es que que, ese día que dice fecha máxima de envío, ese día el curso deja de estar disponible. ok, el curso, o sea, ya al finalizar el curso, que es el 16 de Sí, ese día, noviembre. 16 de noviembre, después de las 7 de la mañana, Sí, nadie va a poder entrar al curso. ok. Sí, sí, sí. Lo que hacía el comentario era que, digamos, pedagógicamente muchas veces la clase nos permite a nosotros pues desarrollar la actividad correspondiente. Es decir, por ejemplo, nosotros vemos la clase hoy y con esta clase pues logramos entrar a la temática de la actividad número 2. Sí, lo que Es como la organización un poco más, como un poquito más de sentido, como muchas veces para nosotros estudiar un poco el contenido y de pronto como, o sea, por no te ejemplo, entiendo lo que quieres la decir. clase del fin de semana, o sea, la clase de hoy nos sirve a nosotros muchas veces pues para hacer la actividad que corresponde esta semana. Por ejemplo, si nosotros ya hemos recibido la clase hoy, responder la actividad número 2 es mucho más fácil para nosotros, o la número 3 la que corresponde. Ah, sí, es que para eso son las sesiones en Sí, línea. claro. En la 1 se explicó la generalidad de todo el curso. La 2 ya se enfoca solo a la 2. La 3 a la 3 y en la cuarta ya ahí nos enfocamos en solo resultados. En la última es donde no se da tema, generalmente. La última sesión. Listo, aquí estoy tratando a ver si... Sí, claro. Esperen a ver tan... No que me esté compartiendo pantalla. Y aquí, ahora sí. Es que estoy siguiendo desde el celular. Ah, listo, ya me está dejando compartir pantalla. Listo, ingresamos al curso. Recuerden que la forma corta, senavirtual.edu.co, le digo LMS, aquí ingreso. Me está ingresando al curso. Entonces, aquí en el menú del curso, aquí está mi vista de instructor. A mí me aparece como centro de calificaciones, a ti te aparece solo calificaciones.
Entonces, si tú ingresas acá en calificaciones, te abre otra ventanita donde puedes ver las calificaciones del curso. Aquí me van a aparecer la lista de todos ustedes. Hace 8 días, yo qué hice, me entré como rol de instructor y con ese mismo rol de instructor fue que, ve, rol de aprendiz y solo aparecía como mi nombre solito porque estaba homologando como si fuera una aprendiz. Y aquí estoy con mi rol de instructor, entonces me aparece el nombre del curso y aquí me va a cargar toda la información como tal del centro de calificaciones. Esperemos aquí que esté cargando. Entonces, es encontrar. Si yo aquí aparece, van a aparecer tu documento, tus nombres. Entonces, tú le haces clic, si le haces clic a sondeo, te desplegará en el más, te va a desplegar al ladito lo que es los sondeos. Los sondeos, y si lo presentas te aparece un chulito, no, porque los sondeos son encuestas. Aquí, esta actividad que dice actividades, la que está en naranja, no le pongan cuidado a eso, que es simplemente yo transcribo cuando esperan un resultado de aprendizaje, pues por lo de nosotros. Ustedes se van a enfocar en cada una de las columnas azulitas, donde dice RAP1, RAP2, RAP3. Ese es el resultado de aprendizaje. Una vez yo ya lo tengo evaluado, te va a aparecer la letra A. Si tú presentaste la actividad y no está aprobada, no le coloco ninguna letra, va a estar en blanco. Pero si tú quieres ver cuánto sacaste de esa nota, debes de hacer clic al más que hay enseguidita. Yo le hago clic aquí a este más, en la unidad 1 está el resultado de aprendizaje 2, que es para la evaluación 1. Cuando yo despliego ahí, en este momento me va a abrir, él me va a poder ver esa evaluación. Si tienes una D ahí es porque está perdida. Si la tienes en A es porque fue aprobada. ¿Estamos claros hasta ahí? Y el compañerito que decía que no sabía dónde ver las calificaciones, ¿está claro Sí, cómo? señor, gracias. Mira que aquí entonces te va a aparecer. Entonces, por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, esta calificación aquí de él está en D. D es porque fue perdida, la tiene que repetir. Y así me doy cuenta. Las A, entonces, si no la he calificado, puede que tú lo presentaste después y no la he pasado, ya lo coloco y ya aquí porque está una blanquita azulita, porque esta es cuando ya sincronizo con Sofía Plus, para que te quede en Sofía Plus. Ya cuando sincronice los 4 es que ustedes quedan por aprobar. Lo mismo acá para el en el RAP1, que es de identificar, son las actividades de la unidad 2, que son el foro y la evaluación 2, y así sucesivamente. Listo. Entonces, ¿quién era el que necesitaba que le viera su evaluación? Yo, profe, John Jairo Gil Jaimes. Listo, ya vamos a entrar aquí a evaluaciones. ¿Qué evaluación es? ¿La 1, la 2 o la 3 o la 4? Las dos primeras. No, pero ¿cuál necesitas que te vea primero? ¿La 1 o la 2? La 1. Listo, esperemos que nos cargues y otras vez vamos a mirar cuál es la tuya. Entonces, por ejemplo, mira que aquí aparece A, porque sacó 75, 81, ella sacó 68. Recuerden que aquellos que saquen entre 60 y 69, aunque les aparezcan D, si ha pasado la semana, yo verifico y les cambio esta nota manualmente a A, pero eso lo hago finalizando pues la semana. O sea, de aquí al lunes lo miraré. Por ejemplo, aquí él sacó 56
81. Entonces, a mí sí me permite ver el valor numérico y lo que pasa. ¿Tú eres Álvaro? No, profe, John Jairo, Gil Jaimes. John Jairo, Gil James, Freddy, Brian, Jaime Tello, Joseph, Miguel, William, Oscar, Alejandro, Rafael, Andrés, Daniel, Jairo, Steven, Álvaro, Daniel, Eduardo. John Jairo Gil, tú sacaste 87, ¿tienes aprobada? Listo, profe, muchas gracias. Y ya te puedes ver la otra. No, pero había alguien que dijo que tenía dudas con la evaluación que la había aprobado y que le aparecían de Andrés, profe Bolaños. Andrés Bolaños. Veamos aquí dónde está Sí. Andrés. Tú sacaste 68. Entonces, Sí, en las 4 preguntas. el sistema te aparece D. Yo, Sí. los que sacaron más de 60, yo les cambio la nota, pero no ya, en el transcurso de la semana. Ah, listo, profe. Hola, Profe, pero ¿te puedo repetir? compartir? ¿Cómo? ¿Qué Es que te quieres? quiero mostrar algo por la duda. ¿Te Ah, puedo no, compartir? si quieres, aquí abro la evaluación. Si vas a mostrar la evaluación, aquí te voy a abrir tu evaluación, a ver qué fue lo que pasó. Sí, porque es que en la Primero, retroalimentación me dice el verdadero. correo. La segunda, de la segunda, esta. De Ajá. esta cuarta es que son, para seleccionar, son 3 opciones. Ah, ya, profe, ya. Está peso, confiabilidad, contabilidad, precisión y mantenimiento. Tú seleccionaste solo una de las 4. Sí, ya. Yo pensé que era opción una. Ya, profe, ya. Ya con claridad tú. Sí, ya. Listo, profe. Ok. Listo, volvemos a ver acá. Si alguien más tiene alguna pregunta, le está haciendo como un recorrido. Ya Álvaro, Andrés, Deyerson, ¿tienes alguna pregunta? Jaime, John Jairo. No, Joseph. señor, gracias. Listo. Ya si no hay más preguntas, vamos a ver si alguien escribió algo aquí en el chat. Dicen todo claro. Listo, entonces ya con esto entonces damos por terminada esta sesión en línea. Les agradezco la participación. Que tengan un excelente día. De pronto, dentro de 8 días, la sesión, no sé si la haré a esta misma hora o después, porque estaré en un viaje, entonces no sé si alcanzaré. Yo les informaré previamente si se cambia la hora. Listo. Entonces les agradezco su participación. Entonces damos por